Bienvenidos, señoras y señores, a Confidencias en el Camarote. Hoy tenemos con nosotros un amigo muy interesante, que se llama Fran Ortega. Es una persona con la que se puede hablar de todo lo trascendente que está en este momento de la máxima actualidad, como es el renacer de la conciencia crística, la nueva venida de Jesús o los acontecimientos del 2012. Es una persona de muy alta cualificación en el pensamiento espiritual y además lo demuestra con la práctica. Este hombre hace 2 días se fue a Madrid y hoy ha venido expresamente a Gelbes a hacer esta grabación y se marcha automáticamente para Madrid. Pero tiene cosas que decir, bastante, pero de eso vamos a hablar dentro de un momento. Bien, pues ya estamos en Confidencia en el Camarote y recordarle que estamos con nuestro querido amigo Fran Ortega. Hola, Fran. Hola. Encantado de que estés aquí con nosotros. Encantado, yo también. El otro día hiciste una intervención magnífica en el Círculo Mercantil. Pues te lo agradezco, pero... Y muy bien, muy bien. Por lo menos yo quedé sorprendido, a pesar de todos los 6 años que llevamos ya de programa aquí, pero muy bien, estuviste muy bien. Vamos a saludar a nuestros amigos y nuestros amigos que están en el plató y inmediatamente empezamos. Desearles lógicamente que tengan un buen programa, como también lo vamos a tener nosotros, porque aquí nosotros utilizamos también el aprender con el pasarlo bien. Sí, estoy de acuerdo. Yo venía a pasármelo bien. Oye, Fran, entonces este tema del que yo he hablado un poquito en mi introducción, que es el renacer de la conciencia crística, ¿por qué no explica un poquito esto para que se pueda lo más suave posible? Lo más suavemente. Y, bueno, sí. En las conferencias que yo estoy dando, yo no digo nada nuevo que no se haya dicho ya a lo largo de la historia. Simplemente lo que hago es darle una interpretación desde mi punto de vista y desde mi propia experiencia, desde mi propia mochila, desde mi propia percepción de los acontecimientos. Pero todo está dicho. De hecho, el máximo representante del Cristo, que podríamos considerar a Jesús, dejó todos los cabos atados hace ya 2000 años. Y una de las cosas primeras que dijo, hablaba, él era un maestro de la física cuántica. Hoy estamos preparados para entender sus palabras que hace 2000 años nadie las entendía porque eran metáforas y además hablaba desde una perspectiva que hoy la física cuántica puede dar la interpretación. Por ejemplo, una de las cosas que dijo era que en el reino de los cielos 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Es decir, está hablando de la fractalidad del tiempo. Si te das cuenta, Jesús murió y al amanecer del 3er día resucitó. Si 1000 años son como un día, estamos en el amanecer del 3er milenio, es decir, en los primeros minutos del día del tercer milenio. Es decir, que eso es un dato que se puede tener en cuenta a la hora de pensar en una supuesta venida del Cristo. Personalmente, no creo que sea Jesús en persona quien vuelva, sino que va a ser el estado de conciencia que él alcanzó, el que va a resurgir del corazón de todos nosotros. Cuando alcancemos el suficiente grado de humildad y el suficiente grado de responsabilidad, alcanzaremos ese estado crístico que él alcanzó hace 2000 años y que nos dejó el camino a seguir para dar ese salto que, curiosamente, coincide con otras muchas profecías dadas por culturas muy distantes y muy distintas, como pueden ser los mayas, los hopi, los incas, los indios de la India, con todas sus leyendas, las profecías de los hopi y los mayas, o el Pachacuti en los incas, o el Kali Yuga en la India. ¿Por qué digo que no vendrá Jesús en persona? ¿Por qué creo que será un estado de conciencia interior, que será un resurgir nuestro? Bueno, entre otras cosas él dijo, ¿hasta cuándo voy a tener que permanecer con vosotros si podéis hacer las mismas obras que yo? Incluso aún mayores. La cosa es que no nos lo hemos creído, no le hemos hecho caso, en 2000 años no lo hemos entendido o no le hemos querido hacer caso. Porque hacerle caso requiere mucha responsabilidad, porque si tú aceptas el hecho de que eres
co-creador divino, se requiere mucha responsabilidad. Y eso nos da miedo. El ego entra en pánico porque tiene que cargar con cosas que harían disolverse en la nada. Ahora sí que profundizamos en ello. Sí. Pero una de las cosas más interesantes que dijo Jesús es, en una ocasión le preguntaron, Maestro, ¿hasta cuándo vas a permanecer con nosotros? Y él dice, permaneceré entre vosotros hasta el día que os encontréis en vuestro camino a un hombre con un cántaro de agua. Eso para mí ha sido una novedad total, lo dijiste el otro día. En la conferencia. Una novedad total. Es que, ¿Tiene una explicación eso? Claro, es que Jesús, yo creo que no le estaba hablando a sus coetáneos porque no se estaban enterando de nada, estaba en otro nivel de conciencia, pero estaba hablando a los que estamos ya preparados para dar el salto de percepción, el salto cuántico. Entonces, no es casualidad que el primer símbolo del cristianismo fuera un pez. Luego se impuso otro que fue la cruz, pero bueno, eso sería otro tema a tratar. Pero el primer símbolo fue un pez. ¿Por qué? Porque Jesús era un avatar de la era de Piscis. Lo que pasa es que ahora nosotros sabemos que hace 2000 años no se sabía, pero hoy se sabe que el Sol gira alrededor del centro de la galaxia y cada 2000 y pico años se va encarando a cada una de las constelaciones. Es decir, que estamos saliendo ahora de Piscis y nos estamos encarando a la era de Acuario. Entonces Jesús nos dijo, permaneceré entre vosotros hasta que os encontréis a un hombre con un cántaro de agua en vuestro camino. Es decir, cuando salgamos de la era de Piscis para adentrarnos en la era de Acuario. Ahora, ¿cómo le explica Jesús a aquella gente de aquellos tiempos que existe Piscis y que existe Acuario? Claro, pero es que él no, ya te digo que él no hablaba de su época, porque no es ahí donde se iba a dar. Él vino a plantar sus semillas y han pasado 2000 años de gestación de esa semilla, que la impregnó en nuestro corazón, la llama trina en nuestro corazón, y es ahora ahí donde debemos dar salida a todo eso. Pero lo curioso es que ¿por qué Jesús dice permaneceré con vosotros hasta ese momento? O sea, que cuando más necesitamos de su presencia, que es ahora, cuando más caótico está el mundo, es cuando nos abandona. Pero estaré hasta ese momento, luego ya me iré. Pues por algo muy sencillo, porque a partir de ese momento Jesús o el Cristo dejará de estar con nosotros para ser nosotros. Es decir, mejor dicho, nosotros ser Él. Cuando un maestro invita a su aprendiz a pasar las pruebas de la maestría y las supera, el maestro ya no necesita estar con su aprendiz. ¿Por qué? Porque el aprendiz ahora es como el maestro, el aprendiz ahora es el maestro. Es decir, que nosotros estamos a punto de dar el salto de conciencia que nos va a llevar a ese estado crístico en el que ya no necesitaremos que esté con nosotros porque nosotros seremos Él. Eso tiene mucho sentido, ¿eh? Hay una cosa que a mí me ayudó mucho el otro día cuando tú explícate lo del cántaro, porque yo, en mis estudios particulares, porque de estas cosas no se habla mucho, ¿no?, decía yo, ¿qué noción del tiempo tenía Jesús? Porque si la noción del tiempo que tiene es como nosotros, una generación son 25 años, ¿no? Entonces se equivocó en todo, porque habló de la destrucción del templo de Jerusalén y todo eso, que fue a los 75 años del desaparecer y todas esas cosas. ¿Qué noción del tiempo tenía? Porque si tenía una noción del tiempo cósmico, en los evangelios viene todo lo que está sucediendo ahora mismo y lo que va a suceder. Es que, primero, la interpretación que yo me doy a mí mismo, y la comparto, de lo que dijo Jesús de destruiréis este templo y yo en 3 días lo reconstruiré, no se estaba refiriendo al templo, sino se estaba refiriendo a su cuerpo. Mataréis a este cuerpo y yo en 3 días lo reconstruiré. Y con respecto a lo otro que me dices, al tratarse de un tiempo fractal, es decir, el modelo fractal es cuando un todo lo divides en 100 partes y esa parte es igual al todo. Y esa parte la divides en 100 partes y esa pequeña parte es igual a la primera parte y al todo, y así hacia el infinito. ¿Un holograma? Sí, pues es un holograma, es fractal. Da igual si es un tiempo real o es un tiempo fractal, es decir, la interpretación que nosotros le podemos dar es desde nuestra propia experiencia, de dónde ponemos la atención.
Es decir, si Juan, por ejemplo, dijo, llegarán tiempos tumultuosos, en una epístola que escribió a los tesalonicenses, llegarán tiempos tumultuosos en el que todos aquellos que estén en el Cristo serán arrebatados de la tierra y llevados a las nubes, y una vez pasado todo, devueltos a la tierra. Hay gente que lo interpreta como que vendrán extraterrestres, nos sacarán a los elegidos. Bueno. Y es una versión, sí. Yo lo interpreto como que es un estado de conciencia interno, es decir, alcanzas un estado de serenidad y de confianza profunda en la providencia, en lo que comentabas hace un ratito del Espíritu Santo, confiar en la providencia. Y ese estado de confianza te va a mantener por encima de cualquier acontecimiento que ocurra. El máximo, lo peor que te puede ocurrir que pueda ser desencarnar. Si yo soy de la creencia de que la conciencia permanece una vez desencarnado, una vez muerto el cuerpo. Si tú estás enfocado en una proyección de luz, de confianza, de providencia, es hacia donde te vas a encaminar. Si te centras en la muerte, en la destrucción, en el sufrimiento, en el dolor, en la desdicha, es hacia donde tú te vas a dirigir. Eso la física cuántica hoy lo está demostrando. Donde tú pones la atención es hacia donde se dirige el experimento que estás haciendo. Entonces, si Juan dijo, llegarán tiempos tumultuosos, él seguro que estaba pensando que iba a ocurrir en una generación a lo sumo 2. Y han tenido que pasar pues 2000 años para que empecemos a darnos cuenta de lo que está pasando. Yo me refiero a Mateo, que le dice, después de haber estado en el templo, le dice, Señor, ¿y cuándo vendrás? Dice, cuando pasen todas estas cosas. Claro. Y habla de los terremotos, de los no sé qué, todo lo que está sucediendo en este momento. Y habla también de las personas que hablan con el nombre falso de Jesús. ¿Cómo le llama a eso? Tiene un nombre. Sí, los falsos profetas. Los falsos profetas, por ejemplo. Y ahí define una serie de cosas que pasan en el cosmos y que han sucedido. Y claro, eso lo que quiere decir que estamos en ese momento clave. Hemos nacido en un momento privilegiado para poder comprender todo esto. Mira, dos cosas. Me gustaría hablar del momento privilegiado, pero antes me gustaría comentarte una cosa, y es sobre los falsos profetas. Yo cada vez que, y hoy no lo he hecho, pero cada vez que hago una conferencia sobre estos temas, siempre pido a los asistentes que no se crean nada de lo que yo digo, porque es simplemente una experiencia y es una mochila propia y es válida para mí, pero no tiene por qué serla para los demás. El único profeta que hay es tu corazón. Nos empeñamos en hacer canalizaciones hacia las Pléyades, hacia Sirio, hacia Orión, canalizar extraterrestres buscando respuestas, y las únicas respuestas que realmente se pueden encontrar es en nuestro corazón. Lo que pasa es que no nos atrevemos a mirar. ¿Por qué? Porque si miramos a nuestro corazón y escuchamos lo que hay ahí, tenderíamos a la disolución de la dualidad. Tenderíamos a unificar el miedo y el amor, la luz y la oscuridad en uno. Y cuando tú disuelves la dualidad, metes en peligro de muerte al ego. Porque el ego es la pieza que necesitas, que te representa dentro del juego de la dualidad, como un peón en un juego de ajedrez o una ficha de parchís en el parchís. Si tú alcanzas un cierto grado de conciencia de que estás jugando a un juego de dualidad, y ahora hablamos de ello si quieres, el ego entra en pánico porque se disuelve y ya no serías más tú. Entonces es como disolver. Mira, el ego es... Mira, la imagen eso es interesante, ¿eh? La imagen tan sencillita del ego. Eso es interesante. Yo me imagino el océano y una botellita de estas, la llenas por la mitad y la tiras así al océano y empieza a flotar. El agua que hay dentro de la botella es la misma que la que hay en el océano. Es decir, es un océano fractal, un microocéano dentro de una botella. Es lo mismo. Lo único que lo separa es una botella de plástico. Pues eso es el ego. El ego es la falacia, es la mentira que te hace creer distinto y separado de la fuente universal, la fuente divina o providencia o de universo, cosmos, utiliza la etiqueta que quieras. La historia es que ¿cuántas botellas hay ahora mismo? Millones y millones de botellas, pugnando una por otra por tener
su espacio, por pelear, porque yo tengo razón, porque no, porque la tienes tú, y peleando, y ese es nuestro día a día, cuando en realidad el agua que hay en la botella del otro es la misma que la tuya, y no solo eso, lo grande de eso es que además es la misma agua que el océano que la contiene. Entonces, si tú coges y vacías la botella y la vuelves a soltar en el océano, la botella ya no tiene sentido ninguno. Y entonces eso, que es el ego, entra en pánico y dice, ¿y qué pasa ahora conmigo? Ese es el peligro que tenemos ahora, el gran peligro. Fran, tenemos que hacer un pequeño paréntesis en el programa y vamos a venir enseguida, pero ha sido muy interesante todo lo que has planteado con el tema de Jesús. Aquí intentamos ser seguidores de Jesús, que es difícil, pero intentamos ser seguidores. Y has explicado de alguna manera algo que dice que nosotros podemos ir sembrando con Jesús un campo y al final tú sabes el oficio y cuando te das cuenta estás solo. Porque te has convertido en el Cristo. Puede ser eso, ¿no? Sí. ¿Tenemos tiempo? No, corta. Vale. Ahora continuamos, pero dentro de un momento. Vale. Bien, pues estamos en Confidencia en el Camarote y recordarle que estamos con nuestro querido amigo Fran Ortega. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo va eso? Muy bien, me estoy pasando muy bien. Gracias. Váyatela la primera andanada que nos ha metido con el Maestro Jesús, ¿eh? Pues es lo que te decía al principio, está todo dicho. Dejó todos los cabos atados, todos. Tú dijiste una cosa que hablaste de Jesús como un gran conocedor de la física cuántica. ¿Tú recuerdas el versículo 50 de Tomás? Pues sí, ya por el número no, yo por palabras. Bueno, ahí es que eso lo hemos comentado aquí ya algunas veces. Ahí Jesús le dice a los apóstoles que tú procedes de la luz, quién es tu Padre, y además que dice que es la vida, que es un movimiento y un reposo. Y eso después, desbrozándolo, está hablando de que nosotros tenemos millones de años. Claro, no tenemos ni principio ni final, estamos unidos a la fuente. Y que diga Jesús hace 2000 años eso. Y también dijo, la casa de mi padre hay múltiples moradas. Sí. ¿Eso qué es? La multidimensionalidad. Hoy la física cuántica está hablando de múltiples dimensiones. En la casa de mi padre hay múltiples dimensiones. Y lo dijo hace 2000 años. Era un ser, era el representante del Cristo, que encarnó en un hombre. Lo que pasa es que cuando encarna en Jesús, ese representante crístico, tiene que aceptar una de las condiciones ineludibles del juego, y es la amnesia. Nosotros entramos en los juegos de la dualidad y aceptamos olvidar quiénes somos. ¿Por qué? Por algo muy sencillo, no es gratuito. Es porque si supiéramos de dónde venimos, cuál es nuestro verdadero origen, en cuanto que vinieran maldadas en el juego, diríamos, yo me vuelvo para casa, que esto no hay quien lo aguante. En cambio, como hemos decidido experimentar el universo de las posibilidades, pues aceptamos la amnesia, es decir, no me acuerdo de quién soy, así no tengo más remedio que experimentar, que jugar a esto. Y Jesús, al entrar aquí en este plano, tiene que aceptar esa condición. Y él olvida quién es y necesita de 30 años para recordar quién es y a qué ha venido. Que es en las famosas tentaciones del desierto, de la cuarentena del desierto, donde, según los evangelios, pues se le presenta el diablo y le dice, si te inclinas ante mí, todo esto será tuyo, serás el rey de reyes. Hay que tener en cuenta que Jesús encarna en una dimensión dual, en un mundo diabolizado, es decir, dividido, diabólico, dividido en dos, en luz y en oscuridad, que es en el que nosotros estamos. Al haber encarnado ahí, impepinablemente se convierte en un ser de luz y de oscuridad. Y Jesús se notaba a sí mismo extraño, se notaba que manejaba las energías, manejaba el don de la palabra, convencía, seducía, tenía ese poder con respecto a la gente que le rodeaba. Entonces él, cuando se va al desierto, las verdaderas tentaciones no es un personaje con cuerno y rabo, claro, sino que es su propia sombra, que todos tenemos, la que nos tienta. Lo grande de este hombre es que la parte de responsabilidad que le llamaba, le dijo, tú tienes el conocimiento, tú tienes la responsabilidad. Y fue lo que eligió.
a sabiendas de que le iba a costar la vida y además de forma trágica. Es decir, eso es lo que realmente le hace memorable, lo que hace grande a ese ser humano que alcanza el estado de cristificación. Un primer paso para que el resto de la humanidad demostrase él. No seremos los únicos, lo dio Siddhartha, lo han dado personajes como Babaji, San Juan de la Cruz, Teresa de Jesús, o sea, lo que pasa es que ahora se va a dar de forma colectiva, pero solo se va a dar, y en mi opinión, de una forma, cuando aceptemos la responsabilidad. ¿Por qué? Jesús en la cruz mira al cielo y dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso lleva implícito que el propio Jesús ya ha perdonado. Entonces, lo que está haciendo es implorar el perdón hacia la divinidad, hacia los que le están flagelando, le están torturando. ¿Qué pasaría si ahora, en la anunciada batalla del Armagedón, anunciada por Juan en el Apocalipsis, el ser humano, en vez de tomar parte de la luz o de la oscuridad, decide no luchar y a partir de ese momento implorar a la providencia el perdón hacia todos aquellos que nos han estado fastidiando? ¿Qué podría pasar? Eso fue lo que nos dijo Jesús. Si hacéis esto, saltaréis al estado crístico. Pero para hacer eso se requiere de responsabilidad. ¿Por qué? Porque y es muy duro, ¿eh? Ya, es muy duro, ¿eh? Pero es que es el trabajo a hacer. ya. Pregúntale a Jesús si fue duro para él o no. Claro. Yo, por muy duro que sea, no creo que sea necesario que nos crucifiquen para dar el salto luego. Ya mejor que él lo tenemos. Ahora bien, ¿por qué se requiere de responsabilidad? Porque en un mundo de dualidad, la luz no puede existir sin la oscuridad. La eterna lucha entre la luz y la oscuridad es siempre, es eterna. Se referencian la una sobre la otra. Si hay una víctima, tiene que haber un perpetrador. Si nosotros, desde la posición de víctima, miramos al otro, nos enfrentamos al otro y intentamos sentir más allá, mirar detrás de su ego, de su botellita de plástico, lo que hay dentro, descubrimos que todo lo que ha hecho en su vida ha sido o desde el amor o desde el miedo. Y el 98% de las cosas han sido desde el miedo. Si tú eres capaz de mirar más allá de la botella y ver su esencia, te das cuenta de que el miedo ha sido sustentado por el ego, que ha intentado mantener su posición dentro del tablero del juego. Si alcanzas a sentir eso en todo tu ser, la inocencia del otro, en todo tu ser, esa inocencia que es genuina del otro, el agua de él, y la sientes en tu agua, en ese momento dejas de juzgar y de evaluar al otro y entras en un estado de compasión, en un estado de empatía profunda con el otro y sientes con el otro la misma experiencia. Y en ese momento tú te puedes permitir a ti entender que todo lo que tú has hecho o dejado de hacer también lo has hecho desde el miedo o desde el amor. Y en el momento que entiendes que eres tan inocente como tu hermano, claro, el prójimo, dejas de juzgarte y retiras el paraguas que nos ponemos, que nos impide la bendición divina que siempre está ahí. Siempre está cayendo sobre nosotros, pero nosotros, como nos sentimos culpables, no merecedores, y que no somos dignos de ello, pues nos ponemos ese paraguas. Cuando reconoces tu propia inocencia, quitas el paraguas y cae la bendición sobre ti, y en ese estado de ascensión, de iluminación o crístico. Y eso desde la perspectiva de la víctima, pero del perpetrador, porque dime tú, ¿quién de nosotros no tiene parte de víctima y parte de perpetrador? Si desde la perspectiva del perpetrador miras al otro y entiendes todo el daño que le has causado, todo el sufrimiento que le has causado, que ha sido a consecuencia de ¿qué? De tu miedo. Pero tienes que asumir responsabilidades de lo que has hecho. Ha sido desde el miedo de tu ego, vale. No obstante, tienes que asumir esa responsabilidad y aceptas responsabilizarte y ponerte a compensar lo que has hecho. En ese momento entras en un estado de compasión, sentir el dolor de la víctima a la que le has
causado daño, y en ese momento, ¿qué es lo que estás haciendo? Compasión en la víctima, compasión en el perpetrador, se fusionan víctima y perpetrador en uno, que es disolución de la dualidad. Eso puede que sea lo que Jesús planteaba de la resurrección en vida. Es que ahí, la resurrección es fundamental. Y no es porque resucitar sea que te han matado y va a resucitar, sino resucitar tal como estamos nosotros ahora mismo. Mira, Lázaro murió y Jesús, cuando fue a resucitarle, si te das cuenta, no entra dentro de la tumba, de la cueva, sino que manda a retirar la lápida y desde la puerta le dice: Lázaro, levántate, ven, Lázaro, levántate y anda. Es decir, que Jesús no entra en la cueva. ¿Por qué? Pues porque, lo decías hace un momento, eso es un plato que se come en soledad. Tenemos que confrontarlo, cada uno de nosotros, confrontar nuestras luces y nuestras sombras, porque nos da el mismo pánico reconocer lo canallas que podemos llegar a ser, desde lo más oscuro de nosotros, que pudor reconocer que podemos ser santidad. Nos da pudor y miedo. Entonces, cuando superamos esas barreras que nosotros mismos nos imponemos, que es el propio ego, porque si esas barreras no existieran, se disolvería el ego. Jesús no entró en la cueva, en la tumba, porque eso era un rincón privado de Lázaro. Es decir, desde que Lázaro no entró en lo más pútrido de su ser y exploró todo lo que había ahí, se estaba pudriendo, llevaba varios días muerto, no pudo nacer a una nueva vida. Es decir, que hasta que no enfrentemos cada uno de nosotros nuestras propias sombras y nuestras propias luces, no podremos unificar la dualidad en uno y dar el salto crístico, el salto búdico, porque si estuviéramos en Oriente estaríamos hablando del estado de nirvana o el búdico, o en América del gran espíritu. Es decir, la etiqueta lo de menos, es el estado de iniciación o el estado de conciencia superior. Para mí Jesús lo plantea muy bien cuando habla con Nicodemo. Y dice: ¿cómo puedo yo nacer de nuevo? Voy a entrar en la barriga de mi madre, ¿te acuerdas de todo aquello? Dice: no, es que hay que resucitar. Claro. Es lo que estábamos hablando. No es que Jesús hablaba en plan metafórico por algo muy sencillo, porque es que las metáforas son cuentecitos que van directamente al hemisferio derecho y se cuelan hasta la cocina, porque el hemisferio izquierdo, que es el analítico, el juicioso, el que evalúa y dice: me están contando un cuento, qué peligro corro. Y entonces no pone resistencias y el cuento se mete hasta ahí. Pero claro, durante 2000 años esas metáforas han ido cuajando en el hemisferio derecho del inconsciente colectivo de la humanidad, y ahora sí estamos preparados para entender esas palabras. Fran, y ahora vamos a tener inmediatamente los últimos 15 minutos, que son preguntas de nuestras amigas y nuestros amigos. Pero vamos, es que esto es un flash, este programa es un flash, porque hay condimentos para hablar durante horas, porque eso es apasionante, todo el tema ese que tú estás planteando aquí, ¿no? Todo eso de la resurrección y todo eso es que es genial. Y además, tal como tú lo planteas, que lo planteas con una facilidad grandísima, que ayuda mucho a la comprensión de todo eso. Lo ayuda muchísimo. Y lo que es muy lamentable es que esa figura no se nos haya mostrado a nosotros nunca en la vida, tal como es. Se nos ha mostrado otro Jesús, que no tiene nada que ver con ese Jesús. Pero ahora vienen las preguntas y tendrás que contestarlas, y a lo mejor hay algo de esto que te pueden preguntar para que puedas explicar un poco más todo eso. Vale. Pero volvemos enseguida. Bien, pues estamos de nuevo en Confidencia en el Camarote, y recordarle que estamos con nuestro querido amigo Fran Ortega. Y Fran, ahora vienen las preguntas de nuestras amigas y nuestros amigos que están en el plató. El primero que te va a hacer una pregunta es Garbiel Ocaña. Hola, buenas tardes. Hola. Quería preguntarte, Fran, en la conversación que habéis tenido, en una de las partes más interesantes ha salido un tema que se ha quedado sin tocar, se ha quedado como a media.
es sobre el tema del momento histórico tan privilegiado que estamos viviendo ahora. Me gustaría que nos hablara un poco de eso. Sí, es verdad. Mira, es que considero que somos, los que estamos aquí y ahora, en este plano de atención, por así decirlo, hemos elegido estar aquí y ahora porque somos los que hemos aceptado la responsabilidad de dar este salto. Jesús, ¿cuántas veces nos hemos preguntado quién soy y de dónde vengo, a dónde voy? Pues Jesús nos lo dijo hace 2000 años. Sois los hijos pródigos de Dios. Nos contó la parábola del hijo pródigo, que es una metáfora de... Mira, yo lo veo así. Dios quiere experimentarse a sí mismo y se divide, se diaboliza. El hijo pródigo que se va del hogar, ¿no? Entonces, crea un universo dual, que el Big Bang de la ciencia es el portazo de salida de casa del hijo pródigo, del propio Dios experimentándose a sí mismo desde la dualidad. Entonces, cuando el hijo pródigo de la parábola recorre el mundo y decide volver a casa porque está en harapos, no tiene nada que comer, nada que llevarse a la boca, ni un techo donde cobijarse, se arma de la suficiente humildad para presentarse otra vez en casa de su padre, el cual le recibe con una fiesta. Esa es la parábola. Nosotros, yo considero que nos encontramos ahora en el que el gran hijo pródigo universal, es decir, el cosmos, de las posibilidades, un universo fractal, desde un átomo a una galaxia, es prácticamente repetido, el mismo patrón, pues ese universo de las posibilidades, que sería el hijo pródigo, ha decidido volver otra vez a la unidad. Pero claro, cuando alguien decide va a tomar una decisión, lo hace, pongámoslo, desde el centro del corazón. Bien, pues yo considero que el planeta Tierra, creo, es el átomo del corazón del hijo pródigo que ha decidido volver a la casa del Señor, a la casa de su Padre. Es decir, que estamos aquí ahora mismo los que hemos aceptado la responsabilidad de potenciar ese volver al hogar, para que todo el cosmos se vaya otra vez a la unidad divina. Porque si nosotros estamos en dualidad, podemos hablar de otras entidades extraterrestres que pueden estar en un plano de dualidad, si nosotros estamos al 98%, pueden estar un 3% de dualidad ellos, pero están ahí estancados. Luego, está toda la atención puesta en el cosmos, vamos a ponerlo de esa forma, esa etiqueta, centrada en este lugar, porque es aquí donde se van a dar las coordenadas las coordenadas de salida del juego de la dualidad. Por eso es nuestro privilegio y nuestra responsabilidad, porque todo va a acontecer en función de la decisión que tengamos de aceptar eso que hemos elegido vivir, porque somos nosotros los que vamos a dar el paso hacia esa salida de la dualidad. Oye, hay que ser más concreto, hay que hacer un esfuerzo, si no, no pueden hablar los cinco. Concreto y concreto. Mila tiene la palabra. Bueno, Fran, yo quería hacerte una pregunta. ¿Crees, ya que hemos pasado de puntillas sobre ese tema de los extraterrestres, crees que de alguna manera conciencias o entidades de otros planetas pueden estar influyendo en el proceso nuestro hacia ese salto conciencial crístico? Al principio he dicho que Jesús lo dejó todo atado, y este cabo también lo dejó atado, y es más, yo considero que está ahí la clave de todo. En una ocasión Jesús dijo, hay otras ovejas, pero no son de este redil. El propio Juan 23 admitió que podría estar hablando de extraterrestres. Bien, eso puede ser anecdótico, que un Mesías te hable de extraterrestres en la vastedad del universo, pero lo importante es lo que dijo después, y a lo que muy poca interpretación se le ha dado. Y dije, yo he venido para que todos oigáis mi voz, es decir, ovejas de un redil y de otro, todos oigáis mi voz y hacer de todos vosotros un solo rebaño con un solo pastor. Es decir, que yo me temo que el representante del Cristo no vino solo a por nosotros, sino que vino a por esas otras entidades de la oscuridad que están intentando evitar por todos los medios que se dé
esas coordenadas de salida del juego de la dualidad. ¿Por qué? Porque esas entidades representantes de la oscuridad vibran en el miedo y están identificados con su ego. Y saben que si esas coordenadas de salida de la dualidad se dieran, su ego se disolvería. Y están en pánico y están intentando por todos los medios fastidiando toda esta gestación. En cambio Jesús dijo, yo he venido también a por vosotros. Es decir, ahora, como él también decía, que tenga oídos que escuche. Es decir, tendrán que asumir su responsabilidad, hacerse cargo de lo que han estado haciendo y entrar en estado de compasión y empatía con sus víctimas, que podríamos ser nosotros, no sé. Servando. Yo tengo entendido que el Reiki proviene de Oriente, pero se habla también de que Jesús utilizó la técnica Reiki en sus milagros. ¿Qué hay de verdad o no verdad en todo ese Reiki crístico? Bueno, esto es una opinión mía. El hecho de manejar energías, da igual que le pongas una etiqueta, le pongas una otra. Reiki, Diksha o energía universal. La historia es que tienes la suficiente conciencia como que hay otros planos de realidad, que hay otros planos de manifestación y que tú puedes interceder o navegar por ellos y utilizarlos con conciencia y responsabilidad en el plano que tú quieras. Entonces Jesús lo que hacía era ingresar en esos planos paralelos y utilizar las energías que luego las manifestaba en lo físico. Pero si era Reiki, pues eso ya no lo sé. Lo importante es que sí manejaba las energías, que de hecho es lo que hemos dicho antes, que se sentía extraño porque tenía el poder de manejar esas energías. Hoy se habla de Reiki, no sorprende, pero hace 2000 años no habría dicho Reiki porque es una palabra moderna, pero habría dicho, no, es que yo manejo las energías, lo habrían dicho todo Bueno, sería igual. ¿De qué nos está hablando? Como siempre, ¿de qué nos está hablando Ana María. Fran, me ha parecido estupendo que tú digas lo de los falsos profetas, porque ahora estamos también en una época en que nos llegan informaciones de todo tipo y cada uno con sus ideas, ¿no? Creo que es muy bonito lo de que cada uno siga el camino de su corazón, pero yo me pongo también en el sitio de la audiencia y ¿por qué no explica un poquito eso de confrontar nuestras luces y nuestras sombras? Mira, los falsos profetas, pues, la única respuesta está en nuestro corazón. Por eso lo único que hacemos es ayudarnos unos a otros a recordar. Nadie enseña nada a nadie, sino que nos ayudamos a recordar quiénes somos y de dónde venimos. Lo de confrontar las propias sombras es lo que decía, si tú entras en lo más oscuro de ti, en esa dimensión paralela de ti misma, en la que tú tomaste una serie de decisiones basada en el miedo, en la culpa, en la desconfianza, te fue llevando hacia un estado profundo de depresión, de desesperación, hacia el lado oscuro de la fuerza, como dirían. Y hay otras partes de ti que has tomado una serie de decisiones en universos paralelos, por así decirlo, es que no tenemos tiempo para hablar de otra más profundidad, que has ido tomando una serie de decisiones basadas en la confianza, en el amor, en la responsabilidad y en la entrega y te han ido acercando a la luz. Todas esas... Mira, cuando Jesús decía, mi Padre que está en los cielos, yo creo que no se estaba refiriendo a Dios, se estaba refiriendo a su yo superior, que en la metafísica se le conoce como la conciencia sananda, o sea, su yo superior. Nuestro yo superior genera una serie de yoes inferiores que exploran el universo de las posibilidades. Dependiendo de las decisiones que vamos tomando, se van creando yoes paralelos nuestros, así es como lo veo yo, y la física cuántica empieza a hablar así, exploramos el universo de las posibilidades. Entonces, cuando ahora nuestro yo superior está replegando a todos sus yoes inferiores que han ido explorando el universo de las posibilidades, y los están replegando y llevando a su corazón. Es decir, que nosotros estamos recapitulando la luz y la oscuridad para llevarlo a ese estado superior de conciencia, es decir, integrar la luz y la oscuridad en una entidad superior. Pero es que podríamos estar hablando de esto 4 o 5 horas, porque tendríamos que hablar de física cuántica, de fractalidad, de dimensiones paralelas, de toma de decisiones, porque si yo te dijera que hay otra mujer como tú que está totalmente, a lo mejor,
no sé si estás casada, pero hay una que está soltera, y hay otra que tiene un hijo, hay otra que tiene 10, o bueno, 3, y entonces estás explorando el universo de las posibilidades dependiendo de las decisiones que vas tomando, y las contrarias. Me caso o no me caso, genero 2 yoes inferiores que exploran el universo de las posibilidades. Porque nuestro yo superior es tremendamente curioso, y es precisamente el que nos ha metido en el lío que estamos, por la curiosidad que tiene. Juan Legaz. Hola, antes me ha parecido oír que decías que nosotros hemos renunciado a ser conscientes de lo que somos al integrarnos aquí. Y yo pregunto, ¿eso no estará en contradicción con nuestro quehacer? Porque a lo que nosotros nos dedicamos es precisamente a conocernos, a profundizar en nosotros mismos para llegar a tomar conciencia precisamente de lo que somos. Es que es ese, es un camino de ida y vuelta. Cuando tú te alejas de la casa de Dios, si sigues manteniendo la conciencia de que eres divinidad y estás jugando a un juego que empieza a complicarse, si te olvidas de dónde vienes, te quedas en el juego. El problema es que llevamos tanto tiempo jugando que nos hemos identificado con el propio juego, con el propio peón del juego, que es el ego, y se nos ha olvidado de dónde procedemos. El trabajo a hacer es recordar quiénes somos, que es lo que nos dijo Jesús. Recuerda quién eres y la verdad te hará libre. Ese es el trabajo a hacer ahora, recordar que somos divinidad y no ego. Muy bien. Fran, tenemos un pequeño problema. Tiempo. Que tenemos que terminar. Bueno, vale. Es maravilloso tu intervención. Yo creo que hemos aprendido muchísimo. Todo contigo. ¿Te puedo corregir? Por favor. Bueno. ¿Me permites? Como No nos enseñamos nada, nos ayudamos a recordar. Exactamente, pero porque hay, lo sabemos todo, pero hay venimos de la misma fuente. Pero hay quien tiene más capacidad de recuerdo, Bueno, pero, porque haya empezado antes, por lo que vale, sea. eso sí. Pero la verdad es que, bueno, yo después cuando vea el programa tomaré nota, porque cuando estamos en el programa está uno pendiente de un montón de cosas, ¿no? Y seguramente que me harás muy feliz el ver este programa, porque la verdad tú estás en esa sintonía que yo ando buscando muchísimos años. Bueno, Y nos está en llevamos esa, 5 minutos unos y otros. y así que, Fran, te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. No, lo agradezco Pero yo muchísimo. y las 2 veces que he venido me habéis tratado como un rey, como un príncipe. Y a nuestras amigas y nuestros amigos, pues nos despedimos también de ellos y le agradecemos que hayan estado aquí con nosotros. Y Fran, eres una persona muy interesante, ¿eh? Pero muy interesante no solamente porque tengas conocimiento, sino porque lo practicas. El hecho de tú venir de Madrid a las 6:15 de la tarde y te vas a las 9 para estar aquí con nosotros, bueno, eso indica muchísimo, ¿eh? Bueno, Muchísimo. es que hay tiempo de tomar Fran. responsabilidades. Tengo que decir 2 cosas antes de terminar. Una, que estos programas son posibles porque está aquí nuestro querido amigo Israel Jiménez y está nuestro amigo Juan Prieto. Fran se me va a meter a mí en la cabeza, ¿eh? Y a nuestros oyentes y a nuestros televidentes decirle que la semana que viene, exactamente donde mismo han sintonizado con nosotros, pueden seguir sintonizando con nosotros. Y hasta entonces nos despedimos si Dios quiere.